Vamos a comenzar fijando nuestra vista de bolsillo a nuestra pieza de forro de bolsillo, haciendo coincidir orilla con orilla y doblando 1 centímetro de la parte inferior para poder fijar muy cerquita de la orilla del doblez, rematando al principio y al final. Ahora doblaremos nuestra pieza de ribete a la mitad y vamos a coser dejando las entretelas hacia afuera, y vamos a coser los extremos de nuestro ribete dejando las entretelas hacia afuera a 1/4 de pulgada. Rematamos al principio y al final. Cortamos las esquinas de nuestros ribetes para poder voltear y marcar muy bien esas esquinitas. Ahora tomaremos otra pieza de forro y centraremos nuestro ribete a esa pieza de forro, cerciorándonos que nos sobre la misma distancia de forro en ambos lados del ribete. El forro siempre tiene que estar más largo que nuestra pieza de ribete. Si no es así, hay que corregirlo y vamos a fijarlo con una costura a 1/4 de pulgada o a medio centímetro o al ancho de la patita. Rematamos al principio y al final, cerciorándonos que la orilla de nuestro ribete quede perfectamente alineada con la orilla de nuestro forro y el doblez de nuestro ribete tiene que quedar hacia abajo en dirección al forro, y tendremos como resultado una pieza con vista y otra pieza con ribete. Ahora colocaremos nuestra pieza de forro con ribete boca abajo y en la parte inferior de nuestra entrada de bolsillo que tenemos previamente marcada en nuestro talle delantero, y vamos a poner nuestro inicio de ribete con el inicio de entrada de bolsillo y nuestro final de ribete a nuestro final de entrada de bolsillo. Hacemos las marquitas y vamos a costurar, vamos a fijar ese ribete a nuestro talle con una costura, solamente cosiendo por encima de la costura que habíamos previamente hecho para fijarlo al forro, y cerciorándonos de coser única y exclusivamente desde donde empieza nuestro ribete hasta donde acaba nuestro ribete. No más, no llegando hasta el forro, sino que solamente la distancia que tenemos de ribete. Esto quiere decir que nos deben de sobrar de ambos lados las pestañitas de forro que habíamos dejado al principio cuando fijamos nuestro ribete a nuestro forro. Esas pestañitas tienen que quedar libres de costura. Ahora colocaremos la pieza que tenemos con vista y forro en la parte superior, empatando orilla de vista con nuestra entrada de bolsillo. Marcamos nuestro límite de entrada de bolsillo y vamos a pasar una costura a 1/4 de pulgada, a medio centímetro o al ancho de la patita, que sea exactamente la misma distancia que cosimos nuestro ribete al forro, y vamos a asegurarnos de única y exclusivamente coser del límite de entrada de bolsillo a nuestro límite de entrada de bolsillo. O sea que de igual manera nos tiene que sobrar una pestañita tanto al principio como al final de forro sin coser. Lo mismo que hicimos en el paso anterior cuando fijamos nuestro ribete a nuestro talle. Y viéndolo desde el reverso de nuestro talle, tendremos como resultado 2 líneas perfectamente paralelas. Nos tiene que medir exactamente la misma distancia de ancho y de separación entre línea y línea. Una vez que nos cercioramos que las líneas son perfectamente paralelas, vamos a hacer un corte a la mitad entre ambas líneas, y 2 centímetros antes de llegar a los remates de esas 2 líneas, vamos a hacer un corte en V, cortando lo más cerquita que podamos a nuestros remates de las líneas, pero sin cortar la costura. Nuevamente cortamos lo más pegadito que podamos a los remates, cerciorándonos de no cortar ninguna puntada de esas 2 líneas, y tampoco debemos de cortar ninguna pieza de nuestro ribete, de nuestro forro ni de nuestra vista. Únicamente cortaremos la tela de nuestro talle
Una vez haciendo nuestros cortes perfectamente, vamos a pasar ambas piezas de nuestro bolsillo a la parte posterior de nuestro talle, incluyendo los triangulitos resultantes de nuestro corte en V, y yo me voy a apoyar con ayuda de unos alfileres para que mi bolsillo no se regrese a su posición original. Ahora doblaremos nuestra tela de talle y vamos a fijar ambas piezas de nuestro bolsillo con una costura recta, incluyendo nuestros triangulitos resultantes, y vamos a cerciorarnos que la aguja de nuestra máquina pase justa y perfectamente por la orillita de esos triangulitos, justamente donde cortamos, y cerciorándonos de no coser ninguna pieza de nuestro talle para evitar que nos haga pellizco. Rematamos al principio y al final. Doblamos la pieza contraria de nuestro talle para repetir el mismo procedimiento con el otro costado de nuestro bolsillo. Y ahora solo nos restaría cerrar nuestro bolsillo con una costura en la parte inferior de nuestro bolsillo, rematando al principio y al final y cerciorándonos que ambas líneas de los costados de bolsillo estén conectadas con esa última costura que acabamos de hacer. Para finalizar, vamos a fijar nuestro ribete a nuestro talle con una costura en zigzag. Podemos coser a mano para que quede una puntada invisible o simplemente pasar una costura recta lo más cercano que podamos a la orillita de nuestro ribete, rematando al principio y al final. Repetimos el mismo procedimiento en el lado contrario de nuestro ribete. Nos cercioramos de no tener ningún hoyito en nuestro bolsillo, planchamos perfectamente y este será nuestro resultado final.